con su cuaderno y sus apuntes, tomar siempre nota de lo que vamos a desarrollar. Y darle la importancia más que necesaria a estos asuntos. Yo siempre voy a ser repetitivo de recordarles que depende del tipo de creencia que tenemos, va a ser nuestro estilo de vida, hermano. La base de nuestra vida espiritual es acercarnos lo más posible a lo que es la verdadera doctrina. Vuelvo y le repito, porque todas las congregaciones o todas las religiones enseñan en cuanto a la conducta, al comportamiento. Entonces, casi todos enseñan lo mismo. Lo que nos hace diversos es las doctrinas que llevamos. Así que si podemos decir lo que es lo más importante en la vida de un cristiano, es la doctrina que maneja. Si usted maneja una doctrina errada, por más buena conducta que tiene, está perdido. ¿Entiende? Está perdido. Vamos a ver uno de los escritos, de los temas más importantes. Este quizás es el tema más importante que tienen los mormones, el que vamos a analizar en este día. Este es el más... su objetivo por el cual ellos viven, su razón por el cual ellos se hacen mormones o son mormones o permanecen en el mormonismo, es este tipo de enseñamientos que ellos tienen. Vamos a ver si puede proyectar el hermano, por favor. Todos tomamos mucha atención. Veo siempre es la página oficial de ellos, para que si alguien tiene alguna duda. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El título es Llegar a ser como Dios. Gracias, hermanos. Y ahora sí, si subimos. Llegar a ser como Dios. Reseña. Una de las imágenes más comunes, tanto en las religiones orientales como en las occidentales, es la de Dios como Padre y los seres humanos como hijos suyos. Miles de millones de personas oran a Dios reconociéndolo como su Padre, invocando el carácter de hermanos y hermanas de todas las personas a fin de promover la paz, y tienen una mano y tienden una mano al cansado y al atribulado, movidos por una profunda convicción de que cada uno de los hijos de Dios tiene un valor inmenso. Pero escúcheme, mire cómo ellos comienzan este refrán. Una de las imágenes más comunes tanto en las religiones orientales como occidentales es la de Dios como Padre y la de seres humanos como hijos. Ellos lo que están poniendo en esto, lo que acabamos de leer, es algo que ellos van a argumentar más adelante. La segunda estrofa, vamos a seguir leyendo. Dice, sin embargo, las personas de diferentes religiones entienden la relación padre-hijo entre Dios y los seres humanos de manera significativamente diferentes. ¿No? Escuche eso lo que dice, tome atención. Sin embargo, las personas de diferentes religiones atienden la relación padre e hijo entre Dios y los seres humanos de manera significativamente diferentes. Para algunos, la frase Hijo de Dios es un título honorario reservado solo para quienes creen en Dios y aceptan su guía como aceptarían la de un padre. Muchos ven las descripciones de la relación padre-hijo de Dios
como los seres humanos, como metáforas que expresan su amor por que expresan su amor por sus creaciones y de dependencia de estas de su sostén y protección. Entonces, mire, un ratito le voy a hacer un comentario sobre estas expresiones de los mormones. Lo que ellos están tratando de decirnos es lo que vamos a leer a continuación, ¿no? Pero ellos lo que están tratando de decirnos es de que el tipo de creencia que tienen todos los seres humanos, que tienen una religión en cuanto a lo que es Dios y en cuanto a lo que son los seres humanos, aún llamándolos, dice, llamándolos Padre al Dios poderoso y entre ellos llamándose hermanos, dice lo siguiente: para algunos la frase Hijo de Dios es un título honorario reservado solo para quienes creen en Dios. O sea, lo que nos están proponiendo ellos es de que no es así. La palabra o el título Hijo de Dios no es reservado solamente para algunos, sino que ellos más adelante nos van a dar una extensión clara, más contundente, más apreciada y más entendible de lo que significa ser hijo de Dios. Sin embargo, eso vamos a verlo más adelante en las escrituras. Si lo que acaban de decir ellos, que este título honorario es solamente reservado para algunos o es para todos. Pues ese es el problema que tienen los católicos, por ejemplo. Los católicos también no creen que este título que el título Hijos de Dios es reservado solamente para algunos. Pero no porque Dios quiere que algunos nomás sean hijos de Dios, sino porque algunos nomás acceden a ser hijos de Dios, que es muy diferente. Los católicos dicen, no, nosotros todos somos hijos de Dios. Y en sí, eso ya hemos analizado las dos categorías de aplicación a la que se menciona o se refiere la palabra hijo de Dios. Tiene dos aplicaciones. Primero es en cuanto a creación y segundo es en cuanto a lo espiritual. Pero en cuanto a creación es en cuanto a la materia, que todos somos creados por Dios. Pero en cuanto a lo espiritual, no es del significado que le dan los mormones, que nos creó espíritus y estuvimos viviendo en el cielo y que después nos dio un cuerpo, no. En cuanto a lo espiritual es cuando creemos en Jesucristo, ya habiendo sido materializados aquí en esta tierra. Eso es en cuanto a lo espiritual. Somos hijos de Dios en adopción en lo espiritual, pero en cuanto ya hayamos sido materializados aquí en la tierra y hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor. Pues estos son los textos que nos dice, por ejemplo, primera de Juan, Juan capítulo 1 en el contexto. Específicamente nos dice que a todos los que creyeron en su nombre, a estos les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hay una definición absoluta, exclusiva, que solamente son para aquellos que creen en el Hijo de Dios como hijos de Dios. ¿Me entiende? Entonces nos da la atribución a ser llamados hijos de Dios a nosotros, a los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Tercera estrofa, ellos van a decir, aquí es donde viene ahora su aclaración precisa según ellos. Los santos de los últimos días ven a todas las personas como hijos de Dios en un sentido total y completo, ¿vio? Ya no es diferenciado en como la Biblia lo diferencia, porque nosotros hemos visto en las expresiones de nuestro Señor en Mateo 23 y en los escritos de los apóstoles, como por ejemplo Juan, primera de Juan, el capítulo 2, 3, 4, 2, 3, también el 4, en la primera letra de Juan, y también en Mateo 23, el mismo Señor Jesús hace una distinción en cuanto a lo que es hijos de Dios en el sistema espiritual o en la naturaleza espiritual. Y el mismo Señor Jesús dice
que los que son de Dios o los que son hijos de Dios hacen las obras de Dios. Eso nos dice Mateo 23, eso lo hemos leído hace poco. Y Juan también nos dice que el que es hijo de Dios no practica el pecado. Pero el que hace lo malo y es mentiroso y su vida es perdida, el Señor Jesús le dijo a aquellos falsos, ¿se recuerdan? Ustedes son hijos del diablo. Y también eso lo dice Juan. Juan dice, el que practica el pecado no es de Dios, sino del diablo. Entonces, como ya tenemos una definición bíblica de que sí hay una exclusión de paternidad en el sentido espiritual de parte de Dios hacia algunos individuos, esto es a los que practican el pecado y a los que viven en el pecado. Los llama hijos del diablo y no los llama hijos de Dios. Pero en cuanto al sistema, la explicación natural de creación, sí, todos los seres humanos somos creación de Dios. Cosa contraria a lo que dicen los mormones. Vamos a volver a lo que dicen ellos. Los santos de los últimos días ven a todas las personas como hijos de Dios en un sentido total y completo. Y eso es absurdo. Eso es falso. La Biblia lo desmiente eso. La Biblia es muy clara cuando tiene una definición de quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Entonces no puede haber una definición absoluta de que todos somos hijos de Dios en un sentido total y completo. No. No es total y completo, porque es falso, la Biblia desmiente eso. Y consideran que cada persona tiene un origen, una naturaleza y un potencial divinos. O sea, ellos ya están yendo a aludir, digamos, que todos tenemos que llegar a creer que todos somos hijos de Dios en un sentido total, ¿verdad? De creación y espiritual. Somos total hijos de Dios en un sentido completo. ¿Por qué? Porque tenemos un origen y una naturaleza y un potencial divino. Ellos dicen que pues nosotros tenemos un potencial divino. En otras palabras, cuando a ti te dicen tú tienes un potencial de futbolista, es como te está diciendo pues tú vas a llegar a ser un gran futbolista, ¿verdad? Aunque si te hacen daño al pie. ¿No? Y ellos lo que nos están diciendo, pues como somos total, somos completos, entonces tenemos una naturaleza con un potencial divino. O sea, en otras palabras, nosotros tenemos un potencial que nos va a llevar a ser Dios. Eso es lo que ellos están diciendo. Es una es una totalidad, ellos dicen, no, es una totalidad lo que nosotros tenemos de parte del Padre, porque sus mismos genes, su misma naturaleza en cuanto a lo divino está en nosotros. Eso es lo que ellos están diciendo. ¿No? Imagínense la blasfema más grande, hermano. Nosotros sabemos que la naturaleza de Dios está en nosotros, pero en cuanto a la conducta, a la manera de ser y a la manera que tenemos que vivir, que eso lo vamos a leer más adelante. Pero ellos no lo toman de esa manera. Ellos están diciendo como nosotros venimos de un padre espiritual y de una madre espiritual, y como un padre espiritual y madre espiritual transfieren sus genes, transfieren sus cualidades y su naturaleza al hijo. Claro, en eso tiene razón, pues, porque nosotros, un papá y una mamá, lo que transferimos a nuestros hijos son nuestros genes, es nuestra naturaleza humana. Y como ellos tienen esta teología de que existe una madre espiritual y un padre espiritual, entonces al procrearlos ya no se llama creación, eso se llama procreación. O sea, al juntarse este Padre celestial y esta Madre Celestial, y voy a hacer un hincapié en esto para aclararle algo, cosa que en otro estudio vamos a notar una cosa, que ellos cuando hablan de Padre Espiritual no se refieren al Padre Espiritual como nosotros creemos, a un Dios invisible que es espíritu. Ellos cuando se refieren a un Padre Espiritual lo toman a un ser que existió en determinado tiempo como espíritu primordial, principal, inicial,
que vino a caminar perfectamente y llegó a coger un cuerpo humano. Hoy, cuando se refieren a Padre Espiritual, ellos lo identifican como alguien con cuerpo, con carne y hueso. ¿Me entiende? Y cuando se refieren a la Madre Espiritual, también se refieren a la Madre Espiritual con carne y hueso. Y que ellos se unen, en eso sí ellos no describen si es en una forma sexual o no sé, porque ellos sí no le voy a decir algo que no lo sé, pero ellos definen que cuando ellos se unen, entonces forman seres espirituales y que después vienen a ser constituidos corporalmente en la tierra, ¿no? Eso es la creencia de ellos. Por eso es que ellos dicen, pues nosotros creemos de una manera total. En otras palabras, ellos están diciendo que todos nosotros tenemos los mismos genes, la misma naturaleza de este padre espiritual y de esta madre espiritual. O sea que tenemos la naturaleza divina. Así como, vuelvo y le repito el ejemplo, ¿no? Así como nosotros cuando procreamos a nuestros hijos, ellos tienen la naturaleza de nosotros, seres humanos. Entonces, al juntarse ese padre espiritual y esa madre espiritual, entonces están dando hijos divinos, con una naturaleza divina, con un potencial de llegar a ser dioses. Dioses. Cada uno de nosotros tiene un núcleo eterno, ¿vio? Cada uno de nosotros tiene un núcleo eterno y es un amado hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales, ¿vio? No sé de qué manera lo crean a estos hijos espirituales, pero dicen que estos padres celestiales, o sea, esta madre celestial y este padre celestial, se juntan y hacen hijos espirituales. Cada uno posee semillas de divinidad y debe escoger vivir en armonía o en tensión con dicha divinidad. Por medio de la expiación de Jesucristo, todas las personas pueden progresar hacia la perfección y finalmente lograr su destino divino. Todas las personas, ¿no? Pero claro que para que usted pueda lograr ese objetivo, usted se tiene que hacer mormón. Porque si está en la iglesia verdad, vida y salvación, usted no puede llegar a ser divino. ¿Me entiende? En la iglesia verdad, vida y salvación no puede llegar a ser divino. Cada uno de nosotros pues, debe escoger vivir en la nación. Ok, tal como un niño puede desarrollar los atributos de sus padres con el tiempo, ¿vio? La naturaleza divina que heredan los seres humanos pueden desarrollarse igualmente para llegar a ser como la de su Padre Celestial, o sea, Dios. ¿Ok? Ahora, sigamos por favor. El deseo de nutrir, un momento, ok. El deseo de nutrir la divinidad en sus hijos es uno de los atributos de Dios que más inspira, ¿vio? Esto es la razón por la cual esa gente ha creado esta religión. O sea, ellos tienen esta perspectiva. Su objetivo de vida es vivir en perfección para ser divinos, o sea, para ser dioses, para ser como su Padre Celestial, su Padre de ellos, porque mi Padre Celestial jamás enseña esas barbaridades, ¿verdad? Jamás. Pero el Padre Celestial de ellos, con su Madre Celestial de ellos, pues dicen ellos que les han nutrido de un núcleo de divinidad para que en la perfección, cuando mueran, volvieran a ser o vengan a ser esos dioses como su Padre Celestial, de ellos. Vuelvo y vuelvo a leer esto. El deseo de nutrir la divinidad
en sus hijos es uno de los atributos de Dios que más inspira, motiva y hace sentir humildes a los miembros de la iglesia. ¿Usted se imagina qué de humildad podría haber en eso? ¿Usted se imagina que este enseñamiento te lleva a ser humilde? O sea, que yo le estoy dando un enseñamiento que usted va a llegar a ser como Dios, el Padre Celestial, y eso dice te inspira a ser humilde. Yo no entiendo nada, pero yo tengo que llevar los estudios, ¿no? Tengo que preparar al pueblo de Dios para que vean las barbaridades que hay, hermano. Quizás muchos de nosotros no conoce algunos aspectos de esto. Ok. Dice, motiva a sentirse humildes a los miembros de la iglesia. Ahora ve usted por qué los mormones son así bien calladitos. Cuando están en público, bien calladitos, bien humilditos, no responden, ellos no responden. Ellos no son como los evangélicos o como los mormones, perdón, no son como los testigos que apenas usted le contradice, ¡ca!, le sacan la garra. El mormón no. El mormón es, por este enseñamiento, el mormón se contiene. Por eso le digo, todo tipo de comportamiento que tienen las sectas es en base a la doctrina que les imponen. No porque no porque hay una vida espiritual en ellos. Ellos están muertos espiritualmente. Pero el ser humano tiene la capacidad, hermanos, de desenvolver todo aquello que le acumulan en su cerebro. Téngalo por seguro. Si no, nada más usted puede observar el régimen de los S de Hitler, por ejemplo. El grupo del régimen que tenía que se llaman los S, específicamente no me recuerdo, pero son los S, niños que los reclutaban desde los 4 años de edad y los mandaban a escuelas especializadas del régimen de Hitler para hacerles creer todo lo que él quería. Y es por eso que ellos cuando ya tenían 7, 8 años, sabían lo que iban a hacer de grande. Tanto es cierto que cuando los americanos o los rusos llegaron ahí a la capital de ahí de Alemania, pues los únicos soldados que estuvieron hasta el fin con este hombre fueron ellos, por el tipo de convicción que tenían, claro, desde pequeños, ¿no? Entonces dice, la guía amorosa y el atributo paterno de Dios pueden servir para que cada uno de sus hijos tenga la posición, estamos acá, tenga la posición y sea obediente para recibir de su plenitud y su gloria. Mire, la guía amorosa y el atributo paterno de Dios pueden servir para que cada uno de sus hijos tengan la disposición y sean obedientes para recibir su plenitud y su gloria. O sea que cada uno de nosotros va a recibir su gloria. Sin embargo, las escrituras definen que Dios no comparte su gloria con nadie. El único que dijo, Padre, glorifícame con la misma gloria con la que tuvimos desde el inicio, fue Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo le dijo eso al Padre? Pues Jesucristo es la misma naturaleza del Padre, que es Dios, no que es un Dios. Que eso también es interesante, hermanos, que vamos a llegar a ver cómo ellos miran y qué es la manera o cuál es la forma de cómo definen la Trinidad para los mormones, porque ellos son trinitarios, pero no vaya a pensar que por el hecho que se llaman trinitarios son trinitarios tradicionales como la iglesia de la historia ha sido o como la historia de la iglesia lo ha enseñado siempre. Ellos tienen una manera muy peculiar de creer en el trinitarismo, muy peculiar.
Ahora, este conocimiento transforma la manera en la que los santos de los últimos días ven a sus semejantes, ¿no? Entonces, esta organización, cuando lo mira usted, lo mira con un potencial divino, y es por eso que lo tiene que atirar a su religión, a su creencia. Porque si ellos le preguntan a usted, ¿usted sabe que tiene un potencial divino? Usted dice, ¿cómo puede ser posible eso? Divino solamente es Dios, es absurdo. Creer en esa cosa es absurdo, ¿sí o no? Pero para que le lleguen a convencer a usted, ellos van a argumentar otro tipo de conceptos y van a ir por bases muy superficiales que le van a endulzar la cabeza y lo van a traer, ¿qué cosa? Más adelante, progresivamente, usted va a salir hablando estas barbaridades, que vamos a ser Dios un día, ¿me entiende? Ahora dicen, los santos de los últimos días ven a sus semejantes. La enseñanza de que los hombres y las mujeres tienen el potencial de ser exaltados en un estado de divinidad se extiende claramente más allá de lo que entienden la mayoría de las iglesias cristianas contemporáneas. ¿Vio? Ellos entienden, o sea, ellos tienen la revelación, ellos tienen la comprensión correcta de lo que significa ser hijos de Dios. Nosotros no, nosotros hemos malentendido, dice, hemos malinterpretado lo que significa ser hijos de Dios. Y sin embargo, la Biblia es clara y es contundente sobre eso, que hace una distinción, ¿verdad?, de pertenencia quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo en cuanto al sentido espiritual. En cuanto al sentido natural de creación, pues todos somos creación de Dios, pero ellos lo llevan a un sentido total y absoluto, donde todos los seres humanos tenemos una naturaleza divina, un potencial divino que vamos a llegar a ser como dioses si venimos a ser mormones, claro, porque si usted no es mormón no puede llegar a ser divino. Ahora, las enseñanzas perdón, le vuelvo a leer, la enseñanza de que los hombres y las mujeres tienen el potencial de ser exaltados en un estado de divinidad se extienden claramente más allá de lo que entienden la mayoría de las iglesias cristianas contemporáneas, ¿vio? Se extiende más, o sea, nosotros no entendemos, ellos se extienden más, ellos tienen claro la revelación supuestamente de este tipo de cosas contemporáneas y expresan para los santos de los últimos días un anhelo arraigado en la Biblia de vivir como Dios vive, de amar como Él ama y de prepararse para todo lo que nuestro amoroso Padre Celestial desea para sus hijos. En esto, miren, en esta última estrofa, perdón, en estas últimas reglones, dice, la Biblia dice, de vivir como Dios vive, de amar como Él ama y de prepararse para todo lo que nuestro amoroso Padre Celestial desea para sus hijos. En esto hay una verdad bíblica en la que el apóstol Pablo, por ejemplo, le escribe a los Efesios que tenemos que vivir imitando a Dios. Imiten a Dios, dice Pablo, ¿no? Pero eso tenemos que leerlo en su contexto, cosa que después lo vamos a ver. O si me acompaña un ratito al libro de Efesios. Si lo leemos en la versión TLA, Efesios 5. Ok, mire cómo lo dice la versión TLA. Tome atención, por favor, ¿eh? Efesios 5, versículo 1 en adelante. Todos ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Ahora, usted puede llegar a decir, ¿verdad? Vio, hermano, ahí dice que todos somos hijos de Dios. No. Eh, si usted quiere saber o llegar a entender ese versículo, tendría que partir desde el versículo 1, desde el capítulo 1 y leer todo y va a llegar a entender a qué se refiere acá.
pues esta carta va direccionada a los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que creyeron. Esta carta no va direccionada a otro tipo de persona. Tanto es cierto que en el capítulo anterior, en el versículo, perdón, capítulo 4, creo que es el versículo 23, Pablo le dice a la iglesia que ya no vivan como los otros gentiles. ¿Quiénes son gentiles? Los que no son hijos de Dios. ¿Me entienden? Por eso es que Pablo, es muy importante leer el contexto de las escrituras para no hacer de un texto un desastre. Acá dice, ustedes son hijos de Dios. ¿A quién se está refiriendo? A los que son hermanos de la iglesia, a los que han creído en Jesucristo. Él los ama, por eso deben tratar de ser como Él es. ¿Se está refiriendo a una naturaleza divina? No. ¿Se está refiriendo a un pensamiento futurístico? No. ¿Se está refiriendo a un mandamiento absoluto, a un mandamiento en ese momento, activo? ¿Cómo tenemos que llegar a ser o tratar de ser como Él es? ¿En qué sistema? Vamos a leerlo. Deben amar a los demás. ¿Vio? ¿Dios ama o no? Claro que Dios ama. Así como Cristo nos amó y murió por nosotros para que Dios, para Dios, la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Ustedes son partes del pueblo de Dios. Por eso, ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien usen su boca para dar gracias a Dios. Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso es tan malo como adorar a un ídolo. Entonces, ¿cuál es la manera de tratar de vivir como, perdónenme, ustedes son hijos de Dios y Él los ama, por eso deben tratar de ser como Él es? ¿A qué se refiere que tenemos que tratar de ser como Él es? En cuanto a su conducta, o sea, su conducta justa, su conducta recta, su conducta inmoral, porque es imposible que Dios sea inmoral. Por eso es que Él dice, pues, de ustedes, en el verso 3 dice, pues ustedes son parte del pueblo de Dios, por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, ¿verdad? Entonces, eso es de tratar de vivir como Dios. Esa es la manera de vivir de Dios, una vida justa, una vida santa, una vida correcta, pues Dios nunca dice tonterías ni nada de eso. Esa es la vida que tenemos que llevar nosotros. Los jóvenes están llevando este estudio en una predicación expositiva y les estamos diciendo pues que los jóvenes como hijos de Dios no tienen que hablar tonterías, ¿no? No tienen que hablar tonterías ni incoherencias. Ahí en otra versión dicen ni estupideces, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces esa es la manera de imitar a Dios. Ahora vamos a leer una versión Valera, mira cómo lo dice. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿vio? Sed pues imitadores de Dios o caminen como Dios, no en el sentido de que tenemos una naturaleza divina, sino esto va implícito a una práctica de decencia, de pureza, de rectitud, de honestidad, de lealtad. A este sentido va indireccionado esto cuando dicen, sed pues imitadores de Dios. Porque un imitador es eso, ¿verdad? Un imitador es aquel que quiere desarrollar lo que la otra persona es. Por ejemplo, si usted quiere, le gusta un cantante, cada uno de nosotros alguna vez hará sido algún imitador, ¿sí o no?
A mí la persona que está a tu lado, ¿a quién has querido imitar toda tu vida? ¿Verdad? Hay quienes han querido imitar a la novia de Chucky. Y le ha salido bien. Hay quienes han querido imitar, bueno, a alguien que usted ha querido imitar y pues ha tratado de hacer lo que esa persona hacía, ¿no? Entonces, en este caso dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en el amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, dice, ¿veo? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truonerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis que esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas porque por tales cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos. En este sentido nosotros somos imitadores de Dios, que este tipo de cosas, ¿no? Como Pablo lo dice en el verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, dice. Eso es imitar a Dios. Ni siquiera se nombre eso. ¡Ay! O sea, ni siquiera, de la persona que está a su lado, ni siquiera eso. Pero hoy los cristianos hablan de pura tontería, ¿no? Sus conversaciones, sus estilos y su logística de los cristianos, hablar de toda esa tontería menos de la Biblia. Imitar a Dios, hermano, es hacer lo que es el lenguaje de Dios, el comportamiento de Dios. Eso es imitar a Dios. No da la idea, como dicen estos señores de los mormones, que tenemos la naturaleza divina y que vamos a ser divinos como el Padre Celestial es divino. No, no tiene nada que ver. Sus argumentaciones son totalmente, ni siquiera sacados de contexto, son totalmente ideas, ni siquiera podríamos decir filosóficas, hermano. Son ideas de fábulas, cosas absurdas que se han inventado. Ahora vamos a leer esta parte de acá, por favor, si lo sigue subiendo, hermano. ¿Qué dice en la Biblia acerca del potencial divino del ser humano? Eco, ahora sí van a utilizar la Biblia. Es acá donde tenemos que agarrar. Remanguémonos un poquito porque así vamos a agarrar. Ahora sí vamos a agarrar este cuero. Dice, de varios pasajes bíblicos se deduce que los seres humanos pueden llegar a ser semejantes a Dios. Mire, para ellos la palabra semejantes a Dios, aunque si usted va a encontrar esos algunos términos que se asimilan a eso y algunos quizás igual a eso, que seremos semejantes a Dios, para ellos llegar a ser semejantes a Dios es en la forma divina. Ellos no miran en el sentido caracterial, comportamental, hermano. No, ellos no lo miran así. La Biblia, todo el contexto habla de que Dios nos llama a imitar a Dios, de que seamos como Jesucristo, su Hijo amado, no en un sentido divino, sino en un sentido comportamental. En ese sentido se refiere a que seamos semejantes a Dios. Pero para ellos, cuando miran la palabra semejantes a Dios, es en el sentido divino, de naturaleza divina. Hazme a favor. Dice el segundo renglón, la semejanza de los seres humanos con Dios queda manifestado en el primer capítulo de Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y mire lo que dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Después de que Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios dijo, el hombre ha llegado, ellos lo ponen han,
pero bueno, ha llegado a ser como uno de nosotros, ¿no? Mire lo que dicen ellos, ¿ah? Que es cosa totalmente ilógica. Tome atención lo que le voy a decir, la incoherencia propia, la torpeza que ellos... Primero nos dicen que es aquí en esta tierra donde tenemos que desarrollar, mire, donde tenemos que desarrollar un estilo de vida perfecto para llegar a ser como Dios el Padre Celestial. Y aquí nos están diciendo de que la caída del hombre los llevó a ser como Dios. Entonces, ¿cómo es la cuestión? ¿Es la imperfección que nos lleva a ser como Dios o es la perfección que nos lleva a ser como Dios? No sé si me estoy dejando entender. ¿Me estoy dejando entender, hermano, si alguien me responde? Sí, sí, hermanito. Gracias. Entonces, mire lo que dice ahí, ¿no? Entonces, primero nos dicen, es una perfección que tenemos que vivir en esta tierra, por eso es que se nos ha sido dado una naturaleza divina para que por ella, por la conducción del Padre Celestial, llegásemos a ser como nuestro Padre Celestial, un Dios. Pero aquí ellos nos están diciendo, y nos citan un versículo, y ellos nos están diciendo, después de que Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios dijo que han llegado a ser como uno de nosotros. Y ellos aluden, ¿no? Que han llegado a ser como Dios. Pero acá nos está diciendo la Biblia que ellos han pecado. Y que la Biblia literalmente dice que han llegado a ser como uno de nosotros. Mire lo que dice, que han llegado al fruto del conocimiento, que han llegado a ser como uno de nosotros. Pero no ponen lo que sigue, porque vamos a ver en la Biblia qué es lo que sigue a continuación, pero no tiene nada que ver este argumento con lo que ellos han planteado como afirmamento de una doctrina tan diabólica como la que dicen que nosotros podemos llegar a ser como Dios. Primero nos dicen, vuelvo y le repito, que tenemos que caminar en una vida perfecta para llegar a la naturaleza divina y ser como nuestro Padre Celestial. Y aquí nos están diciendo que la caída del hombre los ha llevado a ser como Dios. ¿Cómo es eso? ¿Es la imperfección o la perfección la que nos lleva a ser como Dios? ¿En qué sentido? Lo que ponen acá, ellos ponen medias verdades. Vamos a leer el texto para poder entender a qué se refiere cuando dice las escrituras que llegaron a ser como Dios. ¿Ok? Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. ¿Estamos ahí? Versículo 22. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo llegó a ser, qué significa la expresión cuando Dios dijo que el hombre llegó a ser o vino a ser como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal? Esa expresión alude o da por entender que Dios está diciendo que el hombre vino a ser divino ahora como nosotros. No. Si para los mormones están diciendo que tenemos que vivir una vida perfecta para ser como el Padre Celestial, ¿y cómo es que la caída nos puede llevar a ser como el Padre Celestial? Génesis 3:22 claramente está diciendo cómo o de qué manera o qué significa que hemos venido a ser como Dios, que ahora sabemos distinguir entre el bien y el mal. Le pido que tome atención, por favor, lo vamos a leer en la versión Palabra de Dios para Todos y en la versión Biblia de Jerusalén.
palabra de Dios para todos. Y le pido que tome mucha atención. Palabra de Dios para todos. ¿Lo tiene alguien? Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Y también alguien que busque la versión Biblia de Jerusalén. Luego el Señor Dios dijo, miren, el hombre y la mujer se han convertido en seres como nosotros, pues saben reconocer el bien y el mal. Ahora tienen a su alcance los frutos del árbol de la vida para comerlos y vivir para siempre. Ok, entonces díceme, luego el Señor Dios dijo, miren, el hombre y la mujer se han convertido en seres como nosotros, pues saben reconocer el bien y el mal. ¿En qué sentido ahora son como Dios, el ser humano? En que sabemos reconocer entre el bien y el mal. Antes de eso, el ser humano no sabía qué cosa era lo malo, no sabía. Porque no había maldad en el ser humano. Dios no lo creó con la maldad. La Biblia de Jerusalén, ¿alguien lo tiene? Y dijo Yahweh Dios, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Ya, Héctor. Pues Ahí cuidado. nomás, hermanito, nada más, gracias. Ahora, ¿por qué es importante leer algunos textos en la Biblia de Jerusalén? Aunque si ustedes no lo crean, pues quizás es una de las Biblias en estos últimos años más exacto al original, más exacto. La Biblia de Jerusalén, que tienen los mejores lingüísticos, las personas más preparadas en este campo de traducción. Esta Biblia de Jerusalén se considera una de las mejores traducciones que hay. ¿Me entiende? Es una de las mejores traducciones que hay. Si lo puede volver a leer, hermano, por favor, en Google, por favor. Oh Yahweh Dios, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. ¿No? Que el hombre vino a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. En este sentido, el hombre vino a ser como Dios, no que en su naturaleza divina, eso no es la expresión, es en cuanto a lo que ha venido a descubrir entre el bien y el mal. La caída del hombre, hermanos, su primera y más grande desgracia es que el hombre ahora sabe qué cosa es el mal, ¿no? Vuelvo y le repito lo que acaba de leer nuestro hermano, dice, y dijo Yahvé Dios, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. Antes de eso el hombre no conocía el bien y el mal. Entonces, este versículo que ellos atribuyen a que el hombre ha venido a ser como uno, como Dios, entonces pues es una total desfachatez y propio ni siquiera se dan cuenta a la gravedad de lo que ellos han puesto, porque esto es como contradecir su primera aplicación. No se llega a entender en realidad si se dieron cuenta o no se dieron cuenta en lo que están poniendo. Pero el ser humano, antes de caer en la desobediencia, en el pecado, era un hombre inocente, limpio, puro, a imagen y semejanza de Dios, no en cuanto a su naturaleza, sino en cuanto a su manera de
no en cuanto a su deidad, sino en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su comportamiento y en cuanto a la pureza. A esa manera fue creado el ser humano, a imagen y semejante de Dios, no en cuanto a no en cuanto a su deidad. Ahora, cuando dice acá que el hombre vino a ser como uno de nosotros, no está diciendo en cuanto a su deidad, a su naturaleza divina, sino que ahora vino a conocer entre el bien y el mal. Ahora quiero preguntarle, ¿usted le tiene que agradecer ahora algo a Adán? Por culpa de él, ahora nosotros sabemos inclinarnos entre el bien y el mal. Pues Dios siempre ha conocido el bien y el mal. ¿Me entiende? Siempre ha conocido el bien y el mal. Pero Él es santo, es puro y es perfecto y no es inclinado al mal. Pero el hombre, conociendo el bien y el mal, ¿hacia dónde cree que se inclina? Hacia el mal. Mire lo que nos dice Romanos 2. Eh, ok. Romanos 2, del verso 1 en adelante, le pido que me pongan atención, por favor. Romanos 2, del verso 1 en adelante, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabes que que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacen, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Porque todos los que porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Por qué? Mire, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mire lo que dice, el verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Por qué hacen lo que es de la ley? Por naturaleza. Porque el ser humano desde que cayó, hermano, aunque si no tiene las leyes de Moisés, porque Dios le dio a Moisés las leyes muchos años más adelante, para que el ser humano sepa obedecer a Dios en las reglas que Dios había determinado. Pero el hombre ya sabía distinguir entre lo bueno y lo malo. Por naturaleza sabía distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso es que Dios le dio leyes. Y no es que no podían ellos, escúcheme, no es que no podían ellos no acceder a la ley, sino que la misma Biblia dice, por su corazón no arrepentido, por su corazón endurecido. Entonces el ser
humano entonces, aunque si conoce lo bueno y lo malo, ¿a qué es inclinado? A lo malo. Y es terco por naturaleza, no quiere cambiar. Es terco por naturaleza y es por eso que no quiere cambiar. Entonces, en este sentido, hermanos, venimos a ser igual que Dios o como Dios, conociendo entre el bien y el mal. Ahí mismo lo dice, Génesis 3:22 lo dice. ¿En qué sentido venimos a ser como Dios? ¿Me entiende? En ese sentido venimos a ser como Dios. En que venimos a saber el bien y el mal. Desgraciadamente para nosotros, pues nosotros no somos seres puros, santos como Dios, sino que la caída, la obediencia al diablo trajo consecuencias a nuestras vidas catastrofales, las cuales hoy en día la estamos pagando. Alude esta parte donde ellos dicen que hemos venido a ser como Dios en el sentido divino. No, para nada, absolutamente para nada. Ahora sigamos leyendo sus escritos porque después nos van a soltar otros textos más. Eva comieron del fruto del huerto del continente y dijeron, llegaron a ser como nosotros. Surgieron que ya estaban en marcha un proceso de acercamiento a la divinidad. Dice, ¿eh? Ya estaba, o sea, su caída, ya estaban en marcha, dice, a un proceso de la divinidad. ¿Cómo? Si la Biblia dice que vino una desgracia en la caída del ser humano, vino la muerte, vino la destrucción, vino las maldiciones por la caída del ser humano. Pero para ellos sigue insistiendo. Si la Biblia dice que vino a ser como uno de nosotros, habla de un momento absoluto, en ese momento. No está hablando de un proceso, de algo progresivo, futurístico. Vinieron a ser como uno de nosotros, dice, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuándo supieron? ¿En un futuro progresivo? No, en ese momento ellos llegaron a descubrir qué es lo bueno y qué es lo malo. En ese sentido está hablando que vinieron a ser como uno de nosotros. Pero para ellos, mire lo que dice, ¿eh? Le voy a volver a leer esta parte donde dice. Surgieron, ya llegaron a ser como uno de nosotros. En esta parte, sugiriendo que ya estaban en marcha un proceso de acercamiento a la divinidad. Más adelante, también en el Antiguo Testamento, en un pasaje del libro de Salmos, se expresa, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Este es otro pasaje bíblico. Primero, el primer pasaje ya lo hemos leído y hemos desmentido a la proposición que ellos nos están ofreciendo. Ahora vamos a desmentir este segundo pasaje que nos van a citar. Es un salmo donde dice, y literalmente sí está escrito este salmo, donde dice, dije, vosotros sois dioses y todos vosotros sois hijos del Altísimo. ¿No? Y ellos van a ver ahí, vio que ahí dice, y vosotros sois dioses y todos vosotros sois hijos del Altísimo. Y ellos dicen, ahí dice la Biblia, que todos somos dioses porque somos hijos del Altísimo, dice. Ahora, ¿qué salmo es ese? Que ese salmo es muy conocido en el Nuevo Testamento. ¿Se recuerdan que citó el Señor Jesús este salmo? ¿Verdad? Los hermanos que se dedican a estudiar la Biblia saben que esto fue expresado por nuestro Señor Jesucristo. Mire, voy a leer la otra parte porque estas dos partes van agrupadas porque es la misma expresión. Esta parte donde dice, hay pasajes del Nuevo Testamento que también apuntan a esta doctrina, dicen ellos, ¿no? O sea, ¿qué doctrina? Que tenemos una naturaleza divina y que estamos en destinación a ser como Dios, como nuestro Padre Celestial. Esa es la doctrina de ellos, pero no tiene nada que ver con la verdad de lo que dice la Biblia. Pero ellos dicen, hay pasajes del Nuevo Testamento que también apuntan a esta doctrina. Cuando se acusa a Jesús de blasfemar con el razonamiento de que tú, siendo hombre, te crees Dios. Y él respondió, haciéndose a eco de lo escrito en el libro
del Salmo. ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿sois dioses? ¿Vio? Esta expresión de lo que leímos en el Salmo, la expresión anterior que es en el Salmo, viene a ser repetitiva o repetida o eco, o tiene un eco, dicen ellos, de lo que es el Salmo. ¿Qué Salmo es? El Salmo 82, que vino a ser citado por el Señor Jesucristo. Vamos a leer el Salmo 82. Hermano, si, hermano, ¿lo puede poner en la versión Jerusalén en la pantalla, por favor? Biblia de Jerusalén. Este salmo, si uno no, digamos, conoce al menos algunas traducciones o no lee detalladamente el contexto, puede aplicarse a malas interpretaciones. Y no solamente esa mala interpretación lo utilizan los mormones, ¿eh? Esto lo utilizan tantas otras iglesias, incluso evangélicas, para una mala interpretación. Ahora sí, si puedes subirlo, hermano, por favor, la Biblia de Jerusalén, más arriba, siga subiendo, subiendo. Eh, no se mira muy bien. Ok, vamos a leer, dice, Salmo 82, Salmo de Asaf. Dios se levanta en la asamblea divina, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo? Mire esto, Escuche, ¿hasta cuándo juzgaréis inadecuadamente y haréis excepción de los impíos? Juzgad en favor del débil y del huérfano, al humilde, al indigente, haced justicia, al débil y al pobre, liberad de la mano de los impíos, arrancadle. No saben ni comprenden, caminan en tinieblas, todos los cimientos de la tierra vacilan. Mira lo que sigue diciendo. Todos los cimientos vacilan un ratito. Yo había dicho, vosotros dioses sois, todos vosotros hijos del Altísimo. Mas ahora, como el hombre moriréis, como uno solo caeréis. Príncipes, alzate, oh Dios, juzga la tierra, pues tú eres el Señor de todas las naciones. Y tome atención en esta expresión donde dice, la parte de arriba, Dios se levanta en la asamblea divina, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis inadecuadamente y haréis excepción de los impíos? Entonces, esta expresión que ellos manejan acá, en medio de los dioses, juzga, entonces ellos atribuyen esa palabra a que se tiene que entender que lo que Dios nos quiere enseñar es que el ser humano puede llegar a ser dioses. Ahora, primera deficiencia en cuanto a su interpretación. Tome atención, mire, la primera deficiencia en cuanto a su interpretación. Acá está hablando de manera inmediata en un sentido presente. Dios se levanta en la asamblea divina en medio de los dioses juzga. ¿Verdad? En medio de los dioses juzga. Pero no está hablando
en una asamblea y en el cielo, sino que está hablando en medio de los dioses juzga. ¿A quiénes se está refiriendo dioses? El verso 2 dice, ¿hasta cuándo juzgaréis inicuamente y haréis excepción de los impíos? ¿A quiénes se está refiriendo como dioses? A los jueces, a los que están juzgando, a los jueces. En este salmo se les llama dioses. Ahora, ¿por qué se utiliza la palabra dioses ahí y hace una diferencia del Dios único y absoluto? Y nosotros hemos visto hace unas semanas atrás que hay un solo Dios y que no hay otro Dios fuera de él. No hay otro Dios más allá de mí, dice el Señor. Ni antes de mí ni después de mí fue creado otro Dios. Pero aquí a los jueces se le atribuye esta palabra como dioses. ¿Qué significa, pues, jueces? Por eso es que en el verso dice, ¿hasta cuándo juzgaréis inicuamente? ¿Quiénes son los que están juzgando inicuamente, o sea, falsamente, inadecuadamente, incorrectamente? ¿Quiénes? Los jueces. ¿Y por qué le atribuye Dios esta palabra dioses a esos jueces? ¿Por qué? Porque tienen la autoridad delegada de Dios, tienen la responsabilidad, tienen el respaldo, tienen el llamado de Dios para ellos. Por eso es que esto alude a lo que el Señor Jesucristo les dice a los discípulos. ¿Se recuerdan? Cuando ustedes, todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Les está dando atributo de autoridad, de señorío, de señorear. Eso es lo que nos está diciendo este texto. O sea, lo que nos está diciendo este texto, que le llama dioses a los jueces, porque les da atributo de señorear, atributo de mandar, atributos de decidir. Pero lo que están haciendo es hacer, los jueces están haciendo inicuamente, incorrectamente, falsamente. No están haciendo bien su trabajo. Y esta palabra dioses también en el Antiguo Testamento también se le refirió a una persona que es Moisés, mire, momento, eh, Puede ser Éxodo 18, hermano, donde Éxodo Moisés 18. nombra a otros jueces. ¿Cómo? Éxodo 18, donde Moisés nombra a otros jueces. No, no, no. A Moisés se le llama Dios explícitamente. No, no me recuerdo qué texto es. Un momento, voy a buscarlo. A Moisés se le llama Dios con D minúscula. Un momento. Eh, no, no encuentro un momentito, por favor, No se molesten.
No, no me recuerdo. Moisés. Espérense un momento. Tres significados según los estudiosos. El primer significado es el único Dios absoluto en un sentido singular. El segundo significado es Elohim, dioses falsos con D minúscula, que se refiere también a dioses falsos. Y el tercer significado significa a Dios como jueces de autoridad. La palabra Elohim significa eso, jueces de autoridad, que tienen señorío de mandar. Eso significa la palabra Elohim, tío, o sea, tiene tres significados. Manito, es Éxodo 7, versículo 1. Ok, vamos. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Ok, gracias, hermano. Éxodo 7, ¿qué es? 7, versículo 1. Ok, Éxodo 7, versículo 1 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta, ¿vio? No sé si ahora sí entendemos. Ahora, en las otras versiones vamos a mirar. Entonces el Señor le dijo a Moisés, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Yo haré que para el faraón parezcas como Dios. ¿Vio? La versión TLA dice, entonces Dios le dijo ante el rey de Egipto, tú serás mi representante y tu hermano Aarón hablará por ti. ¿Vio? Entonces, las otras versiones dicen, entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, voy a permitir que tú actúes en mi lugar ante el faraón. ¿Vio? Ese es el significado que se da, ¿vio? Por eso es que la palabra Elohim que se aplica ahí literalmente en la lingüística, sale la palabra Elohim. La palabra Elohim tiene tres significados, singular, plural y negativo, en el sentido... primero, singular al único Dios, se refiere Elohim al único Dios verdadero. Segundo, a los dioses falsos, Elohim, o sea, significa dioses falsos. Y tercero, pues, a los jueces con capacidad o con autoridad o con responsabilidad de juzgar, como lo dice acá, que tienen el llamamiento, que tienen incluso el poder, la autoridad que Dios le da. Por eso la versión Valera lo traduce así. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. ¿Vio? ¿Pero eso quiere decir que Moisés era un Dios? ¿Eso quiere decir que Moisés era un Dios? Oh, pues hermanos. Por eso es que el Salmo 82 es muy importante leer el contexto cuando se refiere y Jehová o Dios está en medio de la asamblea de los dioses. Él está diciendo, tengan cuidado que yo estoy en el asunto. Es más o menos la misma interpretación que se da cuando se reúnan ustedes y no arreglan las indiferencias, las situaciones cuando hay por ahí. Llamen a las autoridades de la iglesia y yo estoy en medio de ustedes, dice Dios. ¿Yo? Entonces no se refiere para nada que Dios está diciendo que tenemos que tener la idea de que nosotros vamos a ser como Dios. Y ahora regresamos al Salmo 82. Muchas gracias, hermano. De verdad se me había vuelto como perdido, se me había perdido. El diablo. Mi ineficiencia le echo culpa al diablo, ¿yo? Ahora, tome atención, el Salmos 82, verso 1 dice, Dios se levanta en la asamblea divina, en medio de los dioses juzga. O sea, lo que nos está diciendo ese salmo es que Dios está en medio de sus autoridades, a los que están tomando la responsabilidad
de decidir, pero les está llamando la atención. Tengan cuidado que yo estoy en el asunto. En todas las cosas que ustedes hacen, todas las cosas que ustedes deciden, yo lo estoy viendo. Pero no les está diciendo que ellos son dioses, pues, hermano. Y además está hablando en tiempo presente, no en tiempo futuro. Y para los mormones es que nosotros tenemos que llevar todavía un peregrinaje de un perfeccionamiento para ser como Dios. No, aquí se está refiriendo de una manera presente, absoluta, momentánea, en el momento. Entonces Dios está en medio de las autoridades que ha delegado. Ninguna autoridad puede llegar a pensar que puede hacer lo que se le da la gana, aunque si Dios le ha dado la autoridad, la responsabilidad de juzgar, no le da permiso a que haga las cosas como se le da la gana. Aunque si muchas autoridades en realidad lo han tomado también al literalismo, que se creen como Dios, ¿no? Muchas autoridades se creen como Dios hoy en día. Pero tenemos que tener cuidado sobre ese tipo de aplicaciones. Este tipo de aplicación para la interpretación de los mormones es totalmente inadecuada. Primero, porque el contexto no habla de dioses en el sentido como ellos de divinos. No habla eso. Segundo, este versículo difiere a su interpretación de ello o a la doctrina de ello, porque ellos dicen que para ser como dioses tenemos que llevar todavía un proceso de perfección. Pero a veces aquí está hablando Dios a los jueces, a las autoridades, que los llama dioses porque son responsables, porque representan a Dios, para juzgar y para tomar decisiones. Los llama dioses, pero no en un sentido que son divinos o que tienen la misma naturaleza o capacidad de Dios en cuanto a su divinidad, pues hermano, sino en cuanto a la responsabilidad que Dios les ha delegado para tomar decisiones. A eso se refiere dioses aquí. ¿Vio? Que no tiene nada que ver con lo que ellos están diciendo. Ahora, si volvemos a los escritos de ellos, voy a leer solamente, ya después para la próxima semana vamos a seguir desarrollando los otros textos que ellos mencionan, que quiero también ser muy explícito en el texto que ellos mencionan. Mire, esta estrofa donde ellos dicen, hay pasajes del Nuevo Testamento que también apuntan a esta doctrina cuando se acusó a Jesús de blasfemar con el razonamiento que tú siendo Dios que tú siendo hombre te crees Dios. Él respondió diciendo, haciendo eco de lo escrito en el libro de los Salmos, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses? Lo que vamos ahora a entender y a estudiar profundamente la otra semana es por qué Jesucristo hizo requerimiento de este salmo del Salmo 82 del Antiguo Testamento para defender una posición de lo que Él es, ¿verdad? Ya habiendo aclarado el Salmo 82, ya entonces ya más o menos en nuestra cabecita está yendo a entender por qué Jesucristo dijo eso, ¿verdad? Y si no, pues espéreme hasta la otra semana. Espéreme hasta la otra semana, pero sí, lo que no quiere decir es lo que dicen los mormones. Ya lo hemos visto y hemos refutado esa idea a la que ellos la interpretan y no tiene nada que ver con eso de que somos dioses o vamos a llegar a ser dioses, porque no tiene nada que ver con eso. Entonces, hermano, le pido al Señor que pues nos dé vida, nos tenga entero, que el pastor no vaya a jugar fútbol para que no esté mal y nos pueda ayudar explicándonos a esto, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna duda o algo que preguntar, pues después del culto tranquilamente me puede llamar. Otro día nos sentamos y les extiendo más esta cuestión de esta palabra Elohim. ¿Me entiende? Esta palabra es muy discutida, no es propia del hebraísmo, en realidad no es propio del hebraísmo, es una palabra mucho más antigua, pero que se apropiaron los hebreos sobre esta palabra para distinguir quién es el único Dios verdadero y también para dar denotación, de calificación, de título
a lo que es una autoridad, ¿no? Como ya lo hemos visto, la autoridad de jueces son conocidos o catalogados también como Elohim, pero en el sentido de autoridad. Esto algunas versiones lo dicen, lo traducen la palabra Elohim. Y Elohim estaba en la asamblea de los Elohines, dice, ¿ve? Hay traducciones que lo traducen de esa manera. O hay otra traducción que dice, y Elohim Jabat estaba en la asamblea de los dioses, dice, ¿eh? Pero la traducción, digamos, más específica o más apegada a su texto original es donde dice, y Elohim estaba en la asamblea de los Elohines dirigiéndole a lo que tienen que hacer o cómo tienen que hacer. El contexto lo dice. ¿No? El contexto lo dice. Entonces está hablando de autoridades terrenales, hermano, no está hablando de autoridades del cielo, está hablando de autoridades terrenales al cual había delegado cómo tenían que ser las cosas que no lo estaban haciendo bien, pues incluso tanto es cierto que el que lo está escribiendo es Asaf, uno de los cantores del rey David, y que está declarando cosas que pues los jueces no están haciendo correctamente. Ahora, hemos visto que también a Moisés se le llama Dios. Moisés es un Dios. Estaba muerto Moisés, caminó perfecto y ya estaba muerto, ya vino a ser un Dios. No, pues hermano. Ya eso, el contexto bíblico nos aclara que la palabra Elohim también se le denota a las autoridades, en este caso a los jueces, específicamente a los jueces solamente. ¿Ok? Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno.